Remadores, una nueva edición llegando a ustedes por los próximos 30 minutos. Usted se detiene, deja de remar, viene a pasarle espectacular en una nueva edición de Podcalizando. La conversación que usted no tuvo después de la misa. Por aquí Jafet, influenciando, saludando a toda esa familia que nos escucha, que nos sintoniza a través de las redes sociales y también a los que nos están escuchando a través de Radio Paz 810 AM y de Católica Springfield. Gracias por estar aquí. Es bien importante su apoyo, su cariño, su amor, en fin, todo lo que usted nos demuestra hasta en los comentarios. Sepa que yo he pasado unos días bien ajetreados, sin embargo, hay alguien que se encarga de darme días relax. Y es el Airbnb Villa Sardinera en Atillo, que está a pasitos de la playa. Sabe que esa es la combinación perfecta para relajarse. Unos días de playa, relax. Así que gracias a Villa Sardinera por ser parte de nuestra familia, por ser auspiciadores de nosotros. Le agradecemos un millón. Y a usted le toca separar sus días allí en Atillo, en Villa Sardinera. Hoy tenemos un podcastazo, tenemos un programazo y yo estoy bien contento y bien emocionado porque la persona que va a estar aquí es que ustedes no se imaginan, Pero es mi profesora de impro y directora de Buscando el Norte, que es la próxima pieza que vamos a estar presentando el 1 y 2 de octubre en Abracadabra Café. Es importante que usted sepa que los boletos están disponibles en Ticketcell. Quedan bien poquitos. Posiblemente yo estoy diciendo esto y ya está soldado. Pero por si acaso, puede entrar a Ticketcell para que obtenga esos boletos y no se quede fuera y disfrute de estas dos piezas que se van a estar presentando allá el 1 y 2 de octubre. Ahora sí, sin más preámbulo, está con nosotros mi profesora de impro y directora Yayana Pagan, que es la que hay. Bien, gracias por invitarme. Estaba loca porque me entrevistara y mira, se me dio. Qué bueno. Ay, Dios mío, ahora yo me siento famoso otra vez. Mira, Yayana fue mi profesora de impro. Ujú. Fue mi primera profesora de Fragoso Performing Arts Studio, que es los estudios que estamos ahora mismo grabando. Así que para mí tengo que admitir, que fue bien intimidante la primera clase. ¿Por qué? Mira, esto son confesiones, yo no sabía ¿Por esto. qué? Porque yo no sabía, o sea, era mi primera vez yendo a algún tipo de clase Ujú. de esta magnitud. Porque anteriormente yo cogí un mini taller o fogueo de un show que yo hice. Y fue a una escuela también de artes escénicas y todo. Y fue cool porque pero yo llegué ahí flow artista, como que, vamos a Sí, sí. practicar con ustedes. Y Ok. ahora era como que mi primera clase formal. Ujú. Y recuerdo que lo que hicimos fue desarrollar un personaje que luego jugamos con él. Ajá, recuerdo. Y yo decía, esta profesora, yo le caeré bien. pero en fin, larga historia corta, tomé la clase y tengo que admitir que más que mi profesora se ha convertido en parte esencial de los jangueos de nosotros de Fragoso. Estar con Así es. Yayana es como que, esta Yayana, ok, estamos cool. Así que te lo quería decir en el podcast primeramente. Gracias, igual. Pero qué chévere que me cuentas esa anécdota del primer día, porque yo decía, este chico tan callado, vamos a ver cómo le va en esta clase, porque ese grupito había de todo un poco, pero había bastantes chicos como extrovertidos, se puede decir, comparados con lo que yo veía, ¿verdad? En Jafet. Y de momento, cuando recuerdo Ajá. esa dinámica que hicimos, yo dije, este chico es muy bueno en impro, caracteriza a ese personaje, escucha activa y sí, recuerdo que hiciste muy buen trabajo en esa dinámica. Yo me disfruto. De verdad que puedo decir que la cosa que más me disfruto es hacer impro. Sí, Y la hace, impro es súper divertida. y hace poco conocí unos colegas también Ujú. que hacen impro y le dije como que, no, en verdad yo hago impro, tú sabes, yo tiro ahí una cosita, como, si me llaman, quién sabe. Claro. Y es bien brutal, es bien cool. Ven acá, ¿tú conoces el impro cómo? Pues mira, hace muchos años yo vivía en Ponce, yo soy de Ponce y yo subía todos, creo que eran los jueves, yo subía a lo que era Punto Fijo a ver Ajá, a lo que es la Lipit, ok. que fueron los que comenzaron esto de la improvisación en Puerto Rico. Entonces yo como que cogí una fiera de venir todas las semanas a verlos y yo como que, wow, a mí me encantaría en algún momento hacer eso. Pero yo venía a verlo y a disfrutarla, que tengo compañeros y amigos, ¿verdad? En ese momento dentro del grupo. Luego de eso, pues entonces comienzo acá a vivir, a trabajar en San Juan
Y entonces tomo talleres y en Ajá. esos primeros talleres ellos hacen como un espectáculo que se llama La Cancha, Ok. que es teatro deportivo, impro deportiva. Y Ah, qué cool eso. entonces, No sabía ¿pero qué es sí, eso? ¿Qué es eso? pues es un formato, la impro tiene muchos formatos y es una impro de formatos cortos de juegos, como si Ok. fueran competencias. En diferentes países lo hacen con diferentes deportes. Normalmente en Puerto Rico lo hacemos como baloncesto, como si fuéramos una Ok. cancha de básquet. Qué Y cool. estamos vestidos como si fuéramos jugadores de baloncesto y están estos dos equipos que compiten entre ellos y se quitan puntos, cantan faltas y Ah, qué todo. chévere. Está bien Cada duro. juego tiene sus reglas Ujú, y entonces pues se compite, ¿verdad? Y esto se van haciendo eliminatorias y todo, ujú. semifinales, cuartos de finales, semifinales y finales. Y entonces pues con la Lipid ellos hicieron este espectáculo de lo que es la cancha y yo entré a uno de los equipos. Y recuerdo que nos hacían un bullying porque si este equipo no va para ningún lado, Le porque decían ustedes. nos decían a nosotros, La porque chata, y era una chata. había un equipo que estaba bien duro. Entonces nosotros, entre nosotros, ¿verdad? Estamos entrenando y fogueando antes del show. Y había un equipo que estaba bien duro. Pero nosotros teníamos, el equipo de nosotros, nuestra capitana era Yanivel Santiago, que es como que la líder de la Ajá. Lipid. Y ella decía, ya van a ver cuando llegue el show y qué sé yo, que todo el mundo, no, ustedes no van a ganar, porque verdad es bien divertido crear esta competencia con los equipos. Y al final ganamos, nos fuimos, nunca perdimos ningún juego. Qué brutal. Llegamos a la final y ganamos los mejores improvisadores del equipo de Ajá. nosotros, que me acuerdo que se llamaban los Mucamos. Ganamos Tam- también mejor himno porque teníamos que hacer una presentación del equipo con Ajá. música improvisada, de verdad, súper chévere. Y ahí entonces fue como que hice como que ese espectáculo de impro y ahí como que me solté, estaba con un súper equipo de compañeros improvisadores. Y realmente, yendo por esto de la impro, luego de eso, pues yo soy maestra y comencé, yo dije, yo creo que esto le va a encantar a la juventud. Y Ujú. empecé entonces a dar clases de impro en las escuelas que he trabajado. Y yo creo que de todas las cosas que yo ofrezco en las escuelas, lo que más cambia la vida a los estudiantes y lo más que se disfrutan es la improvisación. Y me quedé coachando y dando talleres de improvisación. Realmente enseño más impro de lo que hago. Y Ajá. porque me encanta la realidad y Sí, veo el cambio en los jóvenes de lo que puede lograr improvisar. claro. Y en verdad, yo pienso que es que es un ejercicio que te conecta tanto. Tienes que estar bien activo en todos los sentidos, contigo mismo y con reacción al el que está haciendo algo frente a ti. Ujú. Pero es bien importante que algo que me mencionabas, que hemos hablado, es que el impro más famoso, posiblemente en Puerto Rico, es el de la comedia. Ujú. Pero hay otro impro, o sea, hay impro de drama y esas cosas, Hay ¿no? diferentes formatos. Lo que pasa es que en Puerto Rico normalmente pues las impros se van por las historias graciosas, La ¿verdad? Por la bayolla, lo que nos comedia. gusta, Sí, vaya. porque es lo que le gusta al público, al puertorriqueño, pues normalmente hacen formatos que terminan, ¿verdad? Siendo comedia. Pero hay muchísimos formatos buenísimos Ajá. que se van por el drama y a mí me encantan, como público y como actriz improvisadora. Así que sí, hay diferentes formatos. Pero en Puerto Rico, cuando vas a los espectáculos, normalmente lo que vas a ver son juegos, Ajá. comedia, algo más divertido. Pero Ya. sí, hay muchísimos formatos de improvisación. Pero tú conoces el impro tiempo después, pero ya tú habías sido actriz Sí, antes no, que esto. yo actúo desde que tengo 15 años. ¿Te acuerdas del primer papel que hiciste? Bueno, antes de comenzar a estudiar teatro, De estrellita, de a estrellita. a los 15 años, que fue donde entré a la Escuela de Bellas Artes de Ponce de Teatro, cuando yo estaba en segundo grado hice de pastora en la hora de Ve, Navidad. Y viste, yo tengo viste. la foto así, estoy de verde y dorado y yo así en la escuela. Ese fue como que mi primer personaje en la escuela. Y siempre en la escuela hacía de todo. O sea, yo actuaba, yo bailaba, yo estaba en el coro, todo. Pero mi primer personaje como tal cuando estudié teatro fue en lo que era La Pequeña Sirenita o Little Mermaid. Hice Ok. una de las hermanas Ah, tú eras de de la... las mermaids. O sea, tú eras la que está en la piedra. Es Y... una de las que estaba en la piedra y le cantaban, exactamente. Ese fue realmente mi primer personaje cuando estudié teatro como tal. Qué cool. En verdad, uno siempre... Tú sabes que estos días me entrevistaron y me preguntaron de mi experiencia actoral y qué sé yo. Y dije que nunca había tenido experiencia como tal de Ujú, personificando a un ujú, personaje. Y nada, y estaba con María Fernanda, que va a estar en Makeup, ujú. y ella decía, no, pues yo actúo desde los 3 años y cuenta la historia, súper cool. Y yo digo, ya yo dije que yo no hacía nada, que van a decir de mí aquí en televisión, que ahora soy un loco. Y vengo y digo, no, pero yo fui soldado en el Via Crucis de la iglesia. Y en verdad dije esclavo. En un blooper, ¿sabes? Dije esclavo. Y yo, Ajá. o sea, yo vivo arrepentido, porque dije que yo era un esclavo del Via Crucis. O sea,
¿Sabes? Como que, pues señor, usted sabe los tiempos que estamos viviendo. O sea, tú no puedes decir que tú eres esclavo por ahí. Exactamente. Ay, es blanco. ¿Sabes? Esclavo blanco, por favor. Me van a cancelar. Es una ridiculez de mi parte. Ven acá. Y entonces, tu vida actoral pues, empieza Ujú. desde bien temprano. ¿Y desde cuándo es que tú empiezas a ser intérprete? O sea, ¿fue desde bien temprana edad también? Intérprete De ese de lenguaje de lenguaje de señas. señas. Pues mira, casualmente, cuando también estaba en la escuela elemental, mi maestra de teatro, los maestros de teatro tenemos una influencia en Ajá. los jóvenes increíble. Mi maestra de teatro de tercer grado nos dio un semestre de lenguaje de señas. Ah, ok. Y a mí me encantó lo que aprendí y nunca se me olvidó. Ya. Recuerdo que aprendimos una canción y el abecedario. Y a mí como que siempre como que se me quedó eso de que yo quisiera como que hacer lenguaje de señas. Y ya de adulta, a los 30 y pico de años, veo un anuncio de que van a ofrecer estas clases los sábados. Ok. Y yo digo, le pedí los días libres los sábados en el trabajo y dije, voy a empezar a estudiar lenguaje de señas. Y ya de adulta empecé a tomar los cursos y tomando el curso básico me aventé a una entrevista de que estaban buscando intérpretes porque ya conocía compañeras y amigas que eran intérpretes de señas y me decían, ve a la entrevista porque tú tienes algo a tu favor y es que eres actriz. Y Ajá. los intérpretes tienen que hacer gestos y tienen Ujú. que interpretar, no es traducir, que no es lo mismo. Y eso te va a ayudar en la entrevista. Así que aunque tengas el vocabulario básico, yo tuve a la entrevista. Ya. Y fui a la entrevista y me cogieron. Esa entrevista estaba llena y cogieron como a 7 y fui una de las escogidas. Y ahí fue que empecé a Ya. trabajar como intérprete en el Departamento de Educación. Y todo se da por la escuela, al final del día. O Ajá, sea, empieza tu camino por una clase y fue en la misma exactamente. escuela. No fue que tú dijiste de la nada, sino que el maestro te presentó esto. Exactamente. Fue Y, algo que estaba en mí desde pequeña. No era ni que conocía a nadie de la comunidad sorda, ni que fue como que de momento vi una interpretación y dije, pues, mira, esto se ve interesante. No, ujú. era algo que estaba en mí desde pequeña y de grande decidí hacerlo y lo hice y me funcionó. En una entrevista que vi que te realizaron, tú comentabas que tú querías como que concientizar, se me esta palabra de las Ujú. palabras que yo siempre digo un revolú. No tan solo a la persona sorda, sino al que no es sordo, Ujú, a los oyentes. al oyente. ¿Y Ujú. cómo se logra eso? Mira, cuando yo comienzo a dar las clases de lenguaje de señas, porque siempre, como me pasa con la IMPRI y con muchas cosas, como me encanta educar, cuando empiezo a dar clases de lenguaje de señas, después que comienzo a interpretar, digo, voy a dar clases de esto. Porque veo la necesidad que hay de que las personas conozcan este lenguaje. Porque cuando conoces a las personas sordas, dice, no hay accesibilidad de Ujú, ellos, para ellos en nada. Entonces yo dije, tengo que empezar con los jóvenes. Número ujú, uno, porque aprenden más rápido que los adultos. Y segundo, porque son, ¿verdad?, los que están creciendo y son los que finalmente pueden trabajar en esta profesión. Y entonces cuando veo que esta necesidad que hay en la comunidad sorda, yo digo, pues voy a ofrecer este lenguaje ujú. y lo ofrezco de una forma creativa y llamativa para los estudiantes para que les interese más. Y entonces se lo combinaba con cosas artísticas. Yo, por ejemplo, en la clase todos los meses tenían que hacer una canción en lenguaje de señas y después iban a dúos y después Ujú, hacían monólogos, discursos, hasta que llegaron a hacer obras musicales completas en lenguaje de señas, series, cortometrajes en lenguaje de señas, para que ellos se motivaran. Y esa motivación fue lo que a muchos de ellos, no a todos, dijo, mira, quiero ayudar a la comunidad sorda, algunos trabajan como ujú. intérpretes hoy día, este, y han tenido la experiencia, y algunos aunque no estén trabajando como intérpretes, pues cuando se encuentran una persona sorda pueden ayudarlos, que al fin y al cabo eso es lo que necesitamos. Ujú. O sea, yo hacía una actividad que se llamaba Un día como sordo Ajá. y era que ellos hicieran pasar por personas sordas para que sintieran todo lo que pasa a una persona sorda. Y yo le digo, ustedes lo van a sentir por 2, 3 horas. Esto ellos lo sienten toda la vida, Claro. 24/7. Y eso les hizo a ellos como que captar, wow, el rechazo que hay, el discrimen, no tienen acceso a nada. Los trataban mal en las tiendas, los trataban mal en los Ujú. restaurantes. Y era solo una dinámica de la clase. Así que no sé si te estoy contestando la Sí, sí, sí. pregunta con esto, ¿verdad? Pero yo pienso que la accesibilidad para las personas sordas es sumamente importante y realmente hay leyes que los protegen, pero en Puerto Rico muchísimas veces Ujú. no le hacemos Claro. caso a estas leyes, lamentablemente. Y esto es una clase que se supone que se ofrezca en las escuelas y tampoco lo Qué están triste. haciendo. Es bien triste. En tiempos recientes se ha ido bastante viral muchos intérpretes, quiero decir el nombre correcto, intérprete de lenguaje de señas, Ajá, ese es el ajá, nombre correcto. correcto.
los conciertos, que ahora tienen un espacio y todo, y se han ido súper viral los de Bad Bunny, que tú los ves casi perreando. Yo no sé si estoy diciendo cosas que son Sí, correctas, sí, políticamente claro, están correctas. interpretando. Ajá. ¿Cómo, esta pregunta parte de la ignorancia, cómo una persona sordo o muda, no sé cómo se dice Sorda, no se dice muda porque no necesariamente son mudos. sorda, la palabra, Prácticamente ninguno son este podcast sordos. para educarnos, qué bueno que tengo este Sordos. podcast. A persona sorda, ¿cómo una persona sorda logra disfrutar un concierto, por ejemplo? Bueno, los sordos obviamente a través de las Ajá. vibraciones, ellos ¿verdad? Pueden sentir el ritmo de la música. De hecho, hay sordos que son coreógrafos. Oh, wow. Eh, y porque pues pueden transmitir, ¿verdad? Las vibraciones en el piso. Si tú pones una bocina en el piso es de madera, pues ellos pueden sentir las vibraciones y sentir el ritmo de la música. Obviamente también depende de un buen intérprete que ellos puedan entender la música, Ok. porque si tú solamente traduces, que es lo que decía que es lo incorrecto, y pues una canción como por ejemplo de Bad Bunny, la interpretas así con esta única cara y estás interpretando sin Ujú. ningún gesto, sin ningún movimiento, él no va a saber ni de qué va la canción porque ellos no Exacto. entienden, ellos no están escuchando. Así que como que también tienes que darle esa emoción de acuerdo a lo que estén interpretando, porque si estás interpretando una obra de teatro dramática, pues tienes que darle el drama. Ujú. Si la persona está molesta, pues tienes que hacer la reacción molesta. O sea, tienes que darle la emoción a ese momento de interpretación para que ellos también puedan entender lo que está sucediendo. Y eso lo logra solamente un buen intérprete. Ujú. Tú eres intérprete de lenguaje de señas, actriz, educadora. ¿Qué es lo más que te llena de todas esas cosas? Pues o sea, son muchas que Sí. trabajas Ujú, tantas emociones, pudiéramos ujú. decir, y tantos valores al final del día, que todas aportan algo a la sociedad y te aporta algo a ti. Pero ¿cuál es la más que tú dices, "Acho, es que esta es la que yo haría hasta durmiendo"? Hasta durmiendo. Mira, a mí me encanta todo, la realidad. Lo tengo que decir, se me hace bien difícil escoger, pero si me obligan a escoger una cosa, definitivamente es actuar. Ok. Actuar, porque yo puedo contar tantas historias haciendo personajes, haciendo una obra Ujú. de teatro o haciendo algo, ¿verdad? Que se relacione con cine. Yo puedo contar tantas historias y puedo aprender tanto porque los actores aprendemos muchísimo. Ahora que tú Ujú. estás, ¿verdad? Empezando en esto, te vas a dar cuenta que dependiendo del personaje que tú hagas, tú tienes que estudiar de dónde viene, cómo viste, cómo camina, cómo habla, si es una historia real, pues realmente estudiar ese personaje, si es algo histórico, ¿verdad? Estudiar Ujú. el personaje. Si es de otro país, o sea, aprendes muchísimo haciendo un solo personaje y tú cambias vida haciendo teatro. En todas las artes tú puedes cambiar vidas, pero el teatro toca tantas fibras. No importa que sea una comedia, no importa que sea drama, no importa lo que sea, siempre le vas a llegar a una persona y le vas a cambiar el día a esa persona. Ujú. Mira, que si yo estaba triste, en depresión, tuve un problema y vine a esta obra y me hiciste reír, me hiciste el día y se me olvidó mi Ujú. problema. O viste una obra social y entendiste que la situación que estás pasando, pues la están pasando otras personas. Así que si tengo que escoger algo, diría que definitivamente actuar. ¿Has tenido alguna experiencia de esas? Como que de que alguien te dice, "Acho, es que hiciste tal cosa que me salvó la..." Digo, estoy diciendo me salvó la Ujú. vida, pero puede ser otra Sí, historia. sí, sí. Pero, ¿te ha pasado? O sea, ¿te ha pasado y en cuál momento o con qué personaje te pasó, si Pues me recuerdas? pasa en la comedia, a mí me gusta mucho hacer comedia, en las comedias casi siempre me pasa alguien como que diantre, como que me hicieron el día, me hiciste reír, me olvidé del problema que tenía en el trabajo, eso suele pasar en las comedias y me ha pasado varias veces. Pero cuando estudiaba teatro, teníamos un grupo en la escuela de teatro que hacíamos teatro social. Ok. Y recuerdo que hicimos una obra que tenía muchísimas temáticas diferentes, ¿verdad? Familiares, y estábamos en un hotel y recuerdo que al final había teatro foro y una madre se levantó llorando, diciendo Oh, como que wow. gracias de verdad por haber traído esta obra, porque todo lo que yo estoy viendo aquí es lo que estoy pasando con mi hijo, que es de educación Ujú. especial, y empezó a contarnos todas las vicisitudes que ella pasaba con su hijo y a través de esta obra ella, o sea, ella estaba atacada llorando. Ujú. Y eso para nosotros pues nos tocó porque ese es el propósito también de hacer teatro social. Ujú. Y fue algo bien bonito y eso fue hace años y eso lo recuerdo como ahora, uno todavía está en la escuela superior Ya. y recuerdo ese momento específicamente. Y cuando hice la historia de Helen Keller, que Ujú. es la chica sordo-ciega, yo hice esa obra y yo hice del personaje de la maestra de Anne Sullivan y ha sido una de mis mejores experiencias. Primero porque como actriz tuve que buscar muchas cosas, ¿verdad? Ok. Históricas. Y segundo, pues
las personas en el público llorando, sordos, ciegos, maestros de educación especial, padres de niños de educación especial, también fue bien bonito. ¿Cómo tú logras no perderte en personajes? Porque lo digo porque sé que en Puerto Rico el teatro hay que trabajar mucho, mucho. De momento tienes 3 a la vez, 4, Ujú, 5 y otra cosa por el lado y otra más. Pero tiene que estudiar su personaje. ujú. Y en tu caso, que has hecho un montón de Ujú. piezas y obras, pero como uno no se pierde y dice, ok, ya se acabó esto, yo soy Yayana, yo no soy Conchita, yo no soy Ajá, Perla, yo no soy la profesora sí, de tal obra, ¿cómo ajá. tú no te pierdes? Pues yo pienso que eso lo vas aprendiendo poco Ya, a poco mientras vas madurando y vas teniendo experiencia. Cuando tienes muchos personajes, a la vez también pasa que como ya te tienes que desconectar de este porque ya tienes que entrar en el otro. Sí pasó un momento dado, cuando hacía teatro universitario con una obra hermosa que se llama Nuestro Pueblo. Es una obra que trata sobre el amor a la vida. ok. Y fue una experiencia que nos costó, y digo nos costó porque no fui la única, a todo el elenco y hasta los de producción y hasta el director, desprendernos, porque es una obra tan hermosa, pero tan intensa, tan fuerte. Para ponerte en contexto, trata sobre el amor a la vida, pero todos sus personajes en escena están muertos. Oh, Entonces tienes que contener las emociones porque si estás muerta no puedes llorar, no puedes, ujú, estás viendo lo que pasa en tu alrededor con tu familia que queda viva y estás viendo momentos en los que no puedes intervenir y no puedes llorar porque está pasando algo bien ujú, feo en escena, pero como estoy muerta no puedo reaccionar. Eh, y teníamos un coro a la misma vez que cantaba mientras rayo. pasaban las escenas y el coro aportaba unos momentos hermosos a la pieza, más era de época, en los años 1800, Ujú, los vestuarios. Así que esa obra nos tocó bastante y cuando salíamos de escena, todo lo que aguantamos en escena porque no podemos llorar, eso era llora y llora, o sea, salíamos de escena, llorábamos, nos secábamos las lágrimas y volvíamos otra vez a entrar a escena. Y salíamos con dolor de cabeza de la función y la obra duraba 2 horas. rayo. Sí, es de mucho tiempo a la vez. Sí, o sea, eran muchas cosas. Y te tocó ese personaje, Y te la afectó. historia realmente, no tan solo el personaje, la historia en general, el texto, era hermoso. De hecho, hace poco la vi con los estudiantes de acá de la UPI y yo dije, wow, cuando yo hice esa obra, y me tocó igual porque es una obra preciosa, un texto muy bonito. Y yo pienso que fue de las obras como que me costaba desprenderme una vez se acababan las funciones. Qué brutal. Es que es un tema delicado y Ujú. que definitivamente tú dices, haciendo la introspección de todo, es que lo visualiza y dice, si esto me pasa, si yo me muero, ¿cómo va a ser mi Sí, vida conmigo? ¿Sabes? La gente que, ajá, porque ajá, uno tiene esa perspectiva de que uno se muere y va a ver a la gente desde el cielo, así, de la gente, a ver sí, tu claro. Y familia. así más o menos era la hora, como que tú estabas muerto y tú veías todo lo que estaba pasando con tus hijos, con tu hermano, con tu esposo, y le gritabas y no te escuchaban y los querías ayudar. Y entonces era bien drenante. Y en los ensayos generales, que eso también nos afectó bastante, el papá del director Ah, muere. dieche, sí, le di otra vuelta a Y todo. fue otra cosa, porque estamos hablando de la Ujú. muerte y de la Ese vida fue el en toda la director. versión. Al papá del director. Ah, rayos, sí, Sí, y le cambia todo como sí, lo ve entonces también. él ahí con una obra tan fuerte dirigiéndola con un tema tan Ujú. intenso. Pero pienso que sí, que esa pieza. Qué brutal. Pero hablando de eso, de directores, eres la directora de Makeup y de Buscando el Norte. Se presenta el 1 y Mm, 2 de octubre en Abracadabra Café. Boletos en Ticketcell. Importante que usted vaya ahora y los busque y compre. mm. Eh, ¿Te gusta la vida de directora también? Me encanta dirigir y me encanta dirigir estudiantes. Que sí, porque Sí, es que es otra vibra. que yo siento que el director es como, ¿tú te recuerdas a Andy con los juguetes? O con los, jajaja, te tenemos para aquí, jaja, muévete para frente. Y tú sabes que cuando uno va con los muñequitos le das las voces. Claro. So, ajá, yo imagino un director es como que, habla más así, tú hablando con el jafecito, muévete para acá. So, se siente así. Sí, sí, sí. Mira, de verdad dirigir, yo pienso que es bien difícil porque tienes que tener en la mente de, ok, el ritmo, que el actor esté, ¿verdad? Caracterizando el sonido, las luces, los movimientos, la memoria, son muchas cosas. O sea, cuando actúa, pues te memoriza y obviamente tienes otras cosas que trabajar, pero te enfocas en eso. El director tiene que tener una visión muchísimo Ujú. más amplia. Y como a mí me gustan tanto las artes y me gustan todas las áreas del teatro, pues por eso me lo disfruto. Y me gusta trabajar con estudiantes porque
siento como que, no sé, no tienen la malicia, no tienen un ego, se dejan guiar, muchas veces son, no siempre, ¿verdad? Pero muchas veces son más disciplinados, memorizan más rápido, no están en 20 proyectos a la vez, están como tan emocionados por hacer este proyecto que es como un sí a todo, como en la impro, como que sí a todo, se dejan guiar más. Ok. Y también, pues, ver un actor cómo empezó en la lectura, en ese primer ensayo, y luego ver esos últimos ensayos y esa función y ver esa mejoría, para mí eso es sumamente gratificante y nos pasó en el ensayo de ayer. Te iba a decir eso que en uno de los ensayos, el de ayer, que estamos grabando hoy, jueves, de momento una de las partes yo termino y se sintió como que yo dije, diatre, yo creo que ya la caché, yo la caché, ya, fíjate. Ya capté lo que yo estaba pidiendo toda esta semana. Eso es brutal. Así que si quieren ver otra de las facetas de Yayana como productora, como directora, 1 y 2 de octubre en Abracadabra Café. Una última pregunta. Una de las entrevistas que vi hace 6 años de ti, hace 6 años, déjame buscar el nombre porque aunque han pasado 6 años, hay que darle el crédito a quien crédito merece. Ajá. Una entrevista de Pascual Tal Como Soy, se llama. Ajá, Pascual. Él te pregunta por Dios y tú dices dudas. ¿Ha cambiado eso? Pues fíjate, no ha cambiado. O sea, no ha cambiado exactamente. Okay. Yo creo que nosotros hablamos de esto. Esto es otro podcast, Ajá. Nosotros hablamos de esto en un jangueo. Sí. De la religión, ¿verdad? Que a la que yo antes, ¿verdad? La iglesia que yo iba de joven. Y yo digo, no es que yo no sea creyente, o sea, no es... Yo tengo dudas todavía al sol de hoy. Eso no ha cambiado. Y siempre he sido y fui, y no fue algo que me enseñaron ni nada, yo siempre soy de que voy a cuestionar todo. Yo creo que es eso, que yo cuestiono todo, como que yo no doy nada por sentado. Claro. Y siendo joven, yendo a la iglesia, decían cosas y yo decía, pero porque ustedes no preguntan, pero porque dan por sentado todo lo que nos están diciendo. Sí. Pero ¿por qué no se puede beber? Y no era que yo hacía esas cosas, era que me gustaba cuestionar. Pero ¿y por qué no se puede beber? Pero ¿y por qué no se puede tener relaciones en este momento? Pero ¿y por qué no se puede fumar? Pero ¿y por qué? Y entonces yo veía que todo como que sí, y eso era lo que a mí como que me molestaba. Así que yo no soy atea, pero yo sí tengo la duda si existe algo. De que existe algo en el universo, sí sé que existe. Claro. Pero no tengo la certeza de lo que es. Ya. Sí, me parecía, esa contestación fue como un ping-pong, básicamente. Wow, no me acordaba de eso. Y apenas, o sea, uno puede explicar, era tú contestas y sigue la otra. Ajá. Y yo cuando lo vi, yo dije, es que es un buen tema, porque cuando uno dice duda, la duda se da porque no tienes respuestas a la vez. Y como bien dices, a veces nos hemos topado en situaciones con personas que te dicen, no preguntes. ¿Sabes? Como que tienes dudas de esos temas, por ejemplo, no preguntes, eso es así. Mentira, no, hay que preguntar y hay que saber respuestas. Y el que se niega a dar una respuesta, pues tú no eres una persona que debe ser, que está en la posición que está, porque es como que en todos lados le hacen cuestionamientos a la gobernadora, a los maestros. Y entonces alguien que piensa que tiene a Dios no se puede hacer preguntas, es como que un misconception, no sé cómo se dice, pero es una forma como que de no aceptar que hay dudas. Bueno, y el creyente o el no creyente o el que cree en lo que quiera creer, si no tiene dudas, pues se queda estancado al final del día porque la duda te invita a crecer. Pero lo que pasa es que hay gente que como que no, yo no tengo duda, esto es lo que es, pero es porque me lo han dicho. Y entonces pues yo no soy así, ¿entiendes? Y hay gente como que no, esto es así y es o blanco o negro. Y para mí no, hay blancos y negros, hay grises dentro de todo. Yo pienso igual, yo estoy bien seguro y lo decía hace poco en un podcast que la gente ha intentado tanto el blanco y negro que entonces si tú eres gris, papi, tú vas para el infierno. Exactamente. Que es un error porque somos contradicciones de muchos temas. O tienes dudas, porque tienes dudas, tienes que buscarlo, porque por eso es que tienes dudas. Exacto, que son falsos testimonios, pudiéramos decir, de esos temas que necesitan ser aclarados muchas cosas. Yo a veces me cuestiono y digo, vale la pena hacer cosas que tú dices, es que son sacrificios para uno. Hay cosas que a uno le cuesta hacer y las hace porque dice, pues esto es lo que me dicen que hay que hacer. Y con duda muchas veces lo hace, pero llega un momento en que tú te cuestionas y dices,
¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Debo o no debo? ¿Cuán serio es esto? Hay temas que tú dices, pero ¿cuán serio es que yo debo? Voy a hacer un ejemplo bien exagerado. ¿Cuán serio es que yo no debo mentir nunca? La mentira es algo que afecta a muchas personas. Claro. Pero dice, ¿cuán serio es esto? Que lo hago, que no lo haga. Y el hecho de que no se nos aclare crea más dudas y que al final del día tú digas, pues, yo voy a hacer lo que yo creo mi propia cosa y ya, porque es más fácil crear tu propia cosa que estás convencido. So, creo que todos en el camino es parte de tener las dudas. Sí. Todo el mundo. Y es interesante tener ese tipo de conversaciones, seas creyente, no seas creyente. Después que haya respeto, yo pienso que todo el mundo exponga su punto. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, mis clases favoritas de las generales eran religión y filosofía. Me encantaban las clases y eran muy buenos profesores los dos. Así que no tiene nada que ver con que sea creyente o no sea creyente, sino que me gusta investigar, buscar información, no quedarme con la duda, hablar con personas que se pueda hablar de esta manera, tú sabes, y que no se sientan que se les está faltando el respeto ni nada de eso. ¿Sabes que hace poco estaba con mi novia y estábamos jangueando? Y de momento empezamos a hablar de Dios. Y de otro dijo, ok, llegó nuestro momento favorito del jangueo. Vamos a hablar de Dios. Vamos a ver qué cosas tenemos hoy que cuestionarnos de la vida. Y ha sido así. Bueno, y contigo ha sido así que estamos hablando de momento como que vamos a hablar un rato de Dios aquí, va, chaval, para contestarnos cosas. Y creo que esos diálogos son bien fructíferos. Yo lo veo así. Y el diálogo que se crea en Buscando al Norte también es muy fructífero. Así que es importante que usted el 1 y 2 de octubre vaya para Abracadabra y boletos en Ticketcell para que no se pierda de lo que va a pasar ahí. ¿Qué expectativas tienes? Mira, yo estoy bien contenta, esto va a quedar espectacular. Estoy bien orgullosa del trabajo que están haciendo estos 4 actores jóvenes que están metiéndole con todo, con todas las ganas a este proyecto. 2 piezas con 2 mensajes diferentes, pero muy bonitos. Y yo sé que esta experiencia, como yo decía ahorita con el teatro, le va a cambiar y le va a tocar el corazón a alguien en ese lugar. Tanto Makeup como Buscando el Norte le va a llegar a alguien estos 2 mensajes. Yo estoy segurísima de eso, que es uno de los propósitos principales de hacer teatro. Pienso lo mismo. Yayana, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, muy cortito. Demasiado. Cortito. Gracias 1.000.000, eres la mejor. Así que gracias por estar con nosotros. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Recuerda que nosotros nos buscan en todas las redes sociales como Influenzando. Yayana, ¿dónde te buscan? Gia Reyes en Instagram y Pagan Reyes Gianna en Facebook. Y además de Buscando el Norte, Culpables viene por ahí también. Culpables, 10, 11 y 12 de octubre en Impro Galería. Boletos en PR Ticket, no se lo pierdan. Ahí estoy como actriz. Bueno, actriz y directora. Dirijo una pieza y actúo en 3. Demasiado versátil. Y también para talleres de impro y de lenguaje de interpretación. Y de lenguaje de señas también se pueden comunicar conmigo a las redes sociales. Y seguimos aquí también en Fragoso Performing Arts. Ahí está. Bueno, ahora sí, no hay tiempo para más. Nos buscan en todas las redes sociales como Influenzando. Recuerda que esta fue la conversación que usted no tuvo después de misa. Hasta la próxima.